y Lorraine Warren han estudiado multitud de casos donde los espíritus jugaban un papel pues curioso, extraño y muchas veces terrorífico. Pero ninguno les preparó para el terrorífico caso que se iban a encontrar al norte del estado de Nueva York. El caso se volvió inquietante. La protagonista, que hoy tiene 25 años y es madre de 2 niños, jamás olvidará lo que sucedió cuando comenzó a interesarse por ciertas novelas de temática demoníaca. Like, comparte, suscríbete, hipea y ahora sí, comencemos. Tal vez era su aliento, pensó Denise. Tal vez su nuevo perfume, pero fuese lo que fuese, algo había cambiado. En solo 2 semanas, esa jovencita que había sido la más popular de su clase, de repente parecía invisible para todos sus amigos. Incluso su novio, con el que llevaba saliendo 1 año, de repente y sin explicaciones la dejó. Y en su trabajo en McDonald's, el gerente la pasó a la parte trasera donde nadie podía verla, cuando ella siempre había trabajado en el mostrador. En aquel momento, Denise todavía no relacionaba todo eso que le estaba pasando con aquellos libros extraños que actualmente le encantaba leer. Su librería estaba llena de títulos inquietantes. El demonio total, Satanás es mi amigo. 1000 noches con los demonios. Contacto con el otro reino. 15 semanas en el infierno, o Descubriendo la oscuridad. El verano anterior, Denise había trabajado como canguro con la familia Weber y se había descubierto a sí misma en el sótano de la casa buscando esos mismos libros que había visto en las estanterías y que tanto le llamaban la atención, así que había comenzado a leerlos. Disfrutaba leyendo en voz alta y recitando varias veces esos conjuros que había en los libros, aunque ella desde luego lo hacía como un juego, como una manera de entretenerse, como algo que le generaba curiosidad, pero desde luego no creía que nada de aquello fuera real. De hecho, siempre terminaba riendo hasta llorar, y todo parecía inofensivo, hasta que sus amigos empezaron a ignorarla y a darle de lado. Michael Flasil, que había sido su novio, dijo que de repente había algo extraño en ella. Era algo diferente, pero que a la vez era muy difícil de explicar. Otro chico de la escuela dijo de ella que era algo raro, como un aura oscura que la rodeaba, y que incluso un día, mirando esa aura, le pareció que el rostro de Denise se transformaba en el de una arpía. Sin embargo, se asustó, pero al pestañear, su rostro volvía a ser de nuevo el de Denise, sin más. Julie Shepard, que era su mejor amiga, recuerda de ella que no solo era guapa, sino que también era muy simpática e inteligente, lo que hacía que, claro, fuera muy popular en el instituto y sobre todo la más popular en su clase. Era brillante, era atractiva, hasta que dice que un día en clase literalmente la vio cambiar. El rostro de Denise cambió de su belleza habitual a un auténtico demonio. Ella no dijo nada porque pensó que todo el mundo la iba a tomar por loca, pero sí se quedó profundamente trastornada. Julie sabe que no era la única que había visto esto extraño, porque había hablado con otros compañeros y sí, efectivamente todos habían notado algo extraño, algo diferente en Denise. Muchos no sabían qué era y otros les parecía que tenía como un aura de arpía, demonio, bruja, algo que les ha echado totalmente para atrás. Sin embargo, el día que Denise se dio totalmente cuenta de que algo pasaba fue un día que estaba con Dan. Dan era un niño de 9 años al que ella solía, cuidar, y que era un niño pues que estaba terriblemente enamorado de ella, y de hecho siempre estaba comentando, que la diferencia de edad, pues que en el amor no existía y todo ese tipo de cosas que a Denise le hacían mucha gracia. Sin embargo, un día que Dan iba detrás de ella de repente se giró para mirar al niño y el niño simplemente abrió muchísimo los ojos y empezó a gritar. Al mismo tiempo que daba la vuelta con su bicicleta y huía despavorido. Denise se quedó totalmente atónita, porque claro, no era solo Dan, sino que se había dado cuenta de que el comportamiento de la gente a su alrededor era extraño. Literalmente era como si hubiesen visto un fantasma.
Aquella noche, frente al espejo, Denise se dio cuenta de la verdad. Lo que sus amigos y Dan habían visto, ahora ella lo veía. Al mirarse al espejo, de repente su piel se volvió amoratada, sus rasgos retorcidos, las cejas brillantes y los dientes afilados. De repente veía a esa vieja arpía que aterrorizaba a todos. Lo que comenzó como una crisis adolescente se estaba transformando en algo mucho más oscuro. Cuando sus padres la encontraron, Denise estaba hecha un ovillo y temblando en el suelo del baño. Saltaba, gritaba y rodaba de un lado para otro. Parecía como si estuviera poseída por una fuerza invisible. Es aquí cuando Ellie Summers se pone en contacto con los Warren después de que el padre McCain le pase el teléfono de contacto y le explica a Lorraine que su hija, pues está teniendo un comportamiento algo extraño y que, también ha estado como jugando con libros de ocultismo. Sí que es verdad que no lo ha hecho de forma seria, pero ha estado, leyendo y recitando algunas cosas. Dice que no lo tomaba muy en serio ni nada de esto, pero que hubo algo en su hija que le llamó la atención. De repente gritó, subió a su cuarto y cuando entró había un frío gélico, como si estuviera dentro de un frigorífico. Lorraine le pregunta que por qué gritaba a su hija, a lo que la señora Summers dice que Denise le explicó que notaba como si alguien le tocara de manera lasciva. Le explicó que ahora Denise estaba en su cuarto, pero que había otro dato. Y es que cuando entró en la habitación, cogió una Biblia, empezó a leer y ella también notó esas manos como que la toqueteaban de manera sexual. La familia le pidió ayuda porque temían que algo estuviera tomando su casa y poseyendo a su hija. Lorraine le dijo que irían inmediatamente. El mal ya había llamado a su puerta y nadie estaba preparado para lo que vendría. Cuando llegaron a casa, los Warren interrogaron de nuevo a los padres de Denise, a lo que les dijeron todos los comportamientos extraños que había habido alrededor, tanto el comportamiento de su novio, de su jefe, incluso de algunos niños de los que había sido canguro. Incluso el padre de Denise les preguntó a los Warren si acaso todo aquello no podía ser producto de la imaginación de una adolescente, a lo que Eddie y Lorraine le dijeron que claro, que podía ser posible, pero ellos no lo creían. Cuando los Warren entraron en la habitación, se encontraron una imagen desoladora. Una chica que solo en las últimas 2 semanas había perdido casi 7 kilos. Tenía unas ojeras profundas por falta de sueño. Estaba acurrucada en un rincón de la cama, con un pijama andrajoso como si esperara un ataque inminente. Un miedo sin fin se filtraba en sus ojos azules. Cuando los Warren le preguntaron que dónde estaban esos libros que ella solía leer a los que se había aficionado, ella levantó un dedo y señaló hacia la estantería. Lorraine estuvo mirando todos esos libros con detenimiento. Lorraine vio que algunos pasajes del libro estaban subrayados y que la mayoría de estos párrafos subrayados eran invitaciones directas al demonio. Le preguntaron si se podían quedar un momento a solas con Denise. Los Summers se miraron entre sí, asintieron, dieron un beso en la frente a su hija y la dejaron con los Warren. En estos conjuros, Denise, sin darse cuenta, había invocado a un espíritu de un chico de 18 años, que llevaba muerto muchísimo tiempo y que no paraba de susurrarle y de intentar acercarse a ella. Cuando los Warren ya se habían quedado a solas con ella y por fin sabían todo el contexto de lo que estaba pasando, es cuando llamaron al padre McKay. El padre McKay llegó rápidamente a la casa y entre los tres prepararon una especie de ritual donde le dijeron a Denise que tenía que quedarse quieta. Cuando comenzaron a invocar al espíritu, Denise gritó, lloró. De sus labios brotaban obscenidades, pero no eran palabras suyas, era el demonio hablando a través de ella. Durante media hora hablaron con el demonio, confirmando todo aquello que ya sabían. El joven había muerto de manera violenta y su intención era clara: poseer y esclavizar a Denise. Un hedor fétido inundó la habitación mientras la niña era zarandeada por unas manos invisibles. Pero ella no se movió del rincón, aunque tiritaba de miedo. Lorraine cogió todos los libros que tenía Denise, se los llevó al baño y los quemó.
Cuando regresó, se unió a las plegarias de Ed y del padre McCain. La temperatura de la habitación descendió abruptamente, y las oraciones continuaron y continuaron hasta medianoche. Los padres subían de vez en cuando, tocaban a la puerta, preguntaban en voz baja cómo estaba su hija, cómo iban las cosas. Denise había intentado defenderse muchas veces llevando una Biblia a su cuarto y en ese momento sostenía una, pero el espíritu, totalmente enfadado, se la arrebató de las manos. El espíritu estaba enfadado, era cada vez más violento. Golpeaba y dejaba cicatrices, moratones. Era la forma de demostrar que nunca se iba a rendir. Consiguieron liberar su alma para que ésta se reuniera de nuevo con Jesús. Palabras textuales de Ed y Lorraine. Aunque Denise logró recuperar la normalidad, crecer, casarse, tener 2 hijos, sí que es verdad que sufrió una nueva crisis que hizo que acabara de nuevo ingresada en un psiquiátrico. Sufría las mismas manifestaciones, las mismas cicatrices, moratones, todo era igual. Es aquí cuando su marido llama de nuevo a los Warren y al padre McCain, y entonces estos realizaron una serie de exorcismos que de nuevo consiguieron liberar su alma para que ésta se reuniera de nuevo con Jesús. Es cierto que hoy Denise vive tranquila, vive con su familia y parece estar en paz, pero siempre tendrá esa sombra oculta y silenciosa que le perseguirá. Algunas puertas, una vez que se abren, no pueden volver a ser cerradas. Y es que la oscuridad puede acechar incluso cuando has hecho venir a la luz. Un error de juventud que le puede perseguir durante toda su vida. Hasta aquí la narración del caso. Ahora bien, como siempre, bueno, lo que me he dedicado a hacer es primero buscar los nombres. Ya sabía que cualquier nombre puesto en el relato iba a ser ficticio, evidentemente, pero bueno, tenía que buscar algo, lo que fuera, no había nada. Obviamente lo único que tenemos es, pues, la palabra de Ed y Lorraine. Pienso que si esto en algún punto hubiese sido cierto, pues alguien de los que supuestamente vio el comportamiento extraño de Denise o que les creían que veían una arpía, demonio, bruja, pues alguien hubiese dicho algo al ser, bueno, al publicar el libro, cosa que no pasó. Pero lo más gracioso y llamativo es, en el relato, cuando pone los libros, yo pensé, madre mía, o sea, ¿quién ha puesto estos títulos de estos libros? Parece que los ha escrito un niño de 5 años, o sea, no olvidemos, el demonio total, Satanás es mi amigo, o sea, ¿no puede ser más cutre el título? Yo no lo creo. Evidentemente sí, he buscado todos estos libros y claro, ninguno existe, o sea, ¿me explicas quién va a escribir libros como El demonio total, Satanás es mi amigo, 1000 noches con los demonios? Es que suena a las 1001 noches. Contacto con el otro reino, es que si me dijeras Contacto con el más allá, creo que sí existe incluso un libro así. Descubriendo la oscuridad, y luego 15 semanas en el infierno, es que parece una guía de viajes, en plan 15 semanas en Cancún, o sea, es muy cutre, o sea, es totalmente falso, y la verdad es que ya no es solo que el hecho de los libros sean inventados, ¿no? No dar ningún dato real. ¿Y por qué no has usado algún tipo de libro? Quiero decir, me puedes decir, podrían tener algún tipo de problema legal. En realidad no, porque ya en su tiempo Frankenstein fue acusado, la película fue acusada de ser una obra escrita por el satanismo para llamar a fuerzas oscuras. Y de hecho, no sé si os acordáis, con el vídeo que hice de Edificio Dakota, el protagonista de Frankenstein hacía sesiones de ocultismo y espiritismo en un piso que tenía justamente en Edificio Dakota, que es una de las, bueno, pues es uno de los leyendas, mitos que existe alrededor del edificio, ¿no? Que estaba embrujado precisamente porque había gente como ese actor que hacía espiritismo allí. Totalmente absurdo. En el caso cuando salió El Exorcista, cuando salieron las novelas de Ian Levin, todas esas novelas fueron acusadas de lo mismo, de ser portales al oscuro y todo eso. Entonces es totalmente absurdo que no hayas puesto ni siquiera un libro que pueda ser real, que haya existido, y luego encima es que ni siquiera se han currado un mínimo los títulos. O sea, 15 semanas en el infierno, Satanás mi amigo, es que son súper cutres. Yo, sinceramente, ya no es solo que eso todo sea súper falso, y en este canal ya lo sabéis porque hemos demostrado con pruebas, ¿no? Y hemos mirado pues toda la información que hay del caso y cómo se ha ido desmintiendo absolutamente todo. Pero leyendo este tipo de relatos que son tan cutres, ya no es solo que se lo inventen todos, es que ni siquiera tienen narrativa, y con narrativa me refiero
A que estoy segura de que si Stephen King se pone a inventarse algo de esto, te lo hace creíble, ¿vale? Tú, porque ya no, o Stephen King no, mira, hay un libro de Adam Neville que se llama El fin de los días, que tú te llegas a plantear que esa secta existe, porque realmente está muy bien explicado, muy estructurado, todo muy plausible, pero es que en el caso de este relato, de este caso de los Warren, es todo como muy sacado del bolsillo, muy inventado, encima, como os digo, una invención mala y pobre y cutre, que es lo peor. Entonces tú te estás leyendo este caso, empiezas a leer, pues, cómo va surgiendo todo, y es que, ya os digo, no es solo que los Warren se lo inventen y se lo inventen más, sino que no sé si le han escrito ellos, no han contratado a un editor, a alguien para que les haga bien, verdaderamente bien la estructura del libro, pero es que, de verdad, estoy convencida de que si yo cojo a mi sobrino de 12 años y le digo que me escriba algo relatándome todo esto, te lo puedo asegurar que me hace más creíble, porque es que de verdad es muy cutre el relato. Me cuesta mucho comprender cómo en algún momento de la vida esta gente tuvo cierta repercusión, cierta relevancia o cierta credibilidad. Bueno, eso ya escapa totalmente a mi entendimiento, cómo de verdad puedes tener cierta credibilidad ante esto, ¿sabes? Pero bueno, si os gustan este tipo de vídeos donde os relate pues alguno de sus casos menos conocidos, que son algunos de los que tratan en sus libros, pónmelo en comentarios. Recuerda que los comentarios me dan la vida, y aparte pues creas feed, y además yo sé si realmente este tipo de vídeo te interesa y quieres que traiga más. Recuerda que aquí nos vemos todos los días, ya sean vídeos, directos, short. Si tú no me ves antes, real es porque tú no quieres. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte dos cosas: que le des a todo lo de aquí abajo, que es muy importante, que te hagas miembro del canal a partir de 0,99 y disfrutarás de contenido exclusivo, no solo vídeos, sino libros, entre ellos los de los Warren, por ejemplo. Y también me puedes dar un super gracias, que es un corazón con el símbolo del dólar aquí debajo, para que yo sepa que te gusta este contenido. Y ahora sí que sí, sin nada más que decir, solo me queda decirte adiós.